Hemos venido desarrollando los últimos días acerca del discernimiento de espíritus, ¿ok? Discernimiento de espíritus. Y ya hemos venido hablando algunas cosas al respecto y quiero que continuemos entonces viendo este tema tan interesante, tan importante para la iglesia, sobre todo en estos tiempos. Recuerde que esta enseñanza hace parte de las enseñanzas de los últimos tiempos que habla el apóstol Pablo, que dice que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. ¿Cómo se constituirán los últimos tiempos? ¿Tiempos qué? Peligrosos. Entonces, ante el inminente peligro que el apóstol Pablo previó y del cual profetizó como hombre de Dios, pues nosotros no podemos estar con los ojos cerrados. La Biblia dice: el avisado ve el peligro y ¿qué? Y se aparta. Eso enseña la Biblia. Entonces, eso se llama sensatez. Cuando yo veo el peligro y me aparto. Es como hay gente que se arma, lamentablemente a veces sucede, ¿no? Sobre todo en una cultura como la nuestra, que a veces es un poco difícil porque es muy pendenciera y a veces se arma de pronto una gresca y uno ve a alguien peleando y de repente sacan de pronto cuchillos, puñales y hasta sacan revólver y tiros y todo eso. Y uno ve que la gente, en vez de ¿qué? De pronto de huir de un peligro, antes sale a novelerear, ¿no? A ver, ¿a cuántos mataron? ¿A cuántos mataron allí, no? A ver, el morbo. O sea, si usted va a estar allí es porque va a intervenir, es porque va a hacer algo para evitar esa situación. De resto está de chismoso. Entonces, imagínese una situación de eso y la gente sale a mirar qué pasa. Y muchas veces resultan heridos precisamente por esa situación. El avisado ve el peligro y se aparta. Entonces nosotros tenemos que marcar esa prudencia, entendiendo lo que dice la palabra. La palabra es el aviso de Dios para nosotros. Cuando yo vengo a la palabra, es por medio de ella que yo estoy siendo advertido, estoy siendo avisado para que pueda tomar las mejores decisiones como hijo de Dios, basado en las escrituras, basado en aquello que estos hombres inspirados por el Espíritu de Dios hablaron y nos dejaron allí. Por lo tanto, estamos hablando de esto que el apóstol Pablo advirtió. Y el apóstol nos advirtió que iban a venir estos tiempos difíciles, pero también nos muestra la palabra cómo enfrentar esos tiempos de adversidad y difíciles, de dificultad. Y la Biblia enseña que estos tiempos se enfrentan desarrollando, una de las formas es desarrollando discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Recuerden que la palabra discernimiento, voy a retomar esto, la palabra discernimiento que aparece allí, o la que usa el apóstol Pablo para decir discernimiento de espíritus, esa palabra discernimiento es la palabra diácrisis en griego. Diácrisis, que es la capacidad que desarrolla la persona para poder separar lo bueno de lo malo. Entonces, ¿qué es discernimiento? Capacidad para poder ¿qué? Separar lo bueno de lo malo. Y la única manera que tenemos de poder separar lo bueno de lo malo es sabiendo llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Amén. Es esa capacidad para distinguir entre la actividad, una actividad divina, es decir, que viene de parte de ¿quién? Del eterno Dios, o una actividad satánica. Y es que es complicado muchas veces saber de dónde viene. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Satanás se viste, se disfraza de ángel de luz. Entonces muchas veces cuesta dificultad para una persona que no tenga el discernimiento propio o apropiado, poder discernir y poder saber si esto viene de parte de Dios o viene de parte de Satanás. Porque el enemigo se viste de ángel de luz, se disfraza precisamente para engañar. Es que un engaño es una treta, ¿no? Es una cosa disfrazada.
También el discernimiento nos ayuda a reconocer la naturaleza del espíritu que está actuando en alguien, en una persona. Si lo que está transmitiendo una persona es de Dios o no es de Dios. Y esto se requiere hoy. Y por eso se convierte en estos últimos tiempos. Y cuando hablo de los últimos tiempos, estoy hablando de los tiempos previos al regreso del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor vendrá otra vez? ¿Cuántos están esperando que eso suceda? ¿Cuántos lo creen? Creemos que el Señor vendrá otra vez. Y esta palabra no la podemos abandonar. Amén. Él vendrá otra vez. Y le esperamos. Y si tenemos que partir antes de su regreso, estar firmes sabiendo que en Él heredamos la vida eterna. Amén. Entonces se necesita tener diácrisis, discernimiento, para poder separar, hacer separación de lo bueno y de lo malo, para poder saber cómo actuar frente a ciertas situaciones. Y por eso ya el mismo profeta Isaías, o más bien el eterno Dios, nuestro Padre eterno Yahweh, advertía a través de su profeta Isaías. Isaías 5:20. Isaías capítulo 5, versículo 20. ¿Lo tiene? Dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Mira cómo dice: ay de aquellos. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire que ya había una advertencia del tiempo de los profetas en la antigüedad, que esto parece que es un actuar normal y natural en el ser humano. Por falta de discernimiento, a lo malo terminamos llamando bueno y a lo bueno terminamos llamando malo. Por eso usted ve que es contradictorio que cuando una persona que tiene el discernimiento de Dios denuncia algo incorrecto dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y denuncia de pronto a estos falsos apóstoles y falsos profetas que se tienen que levantar, y obviamente por eso se han levantado de la iglesia, porque la Biblia dice que se levantarán falsos profetas, y si la Biblia dice que se levantarán es porque se van a levantar. No nos podemos quejar de eso, sino que para eso tenemos que ser sabios y tener suficiente discernimiento. Por eso cuando hay personas que tienen discernimiento que viene de Dios y ven a estos falsos profetas y los denuncian, uno ve que la gente, en vez de decir, uy, sí, es verdad, la gente termina atacando ¿a quién? Al que denuncia a los falsos profetas. Porque comúnmente la gente no tiene el discernimiento y esto escasea en la iglesia. Y no hay el suficiente discernimiento para poder llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y muchas veces queremos disfrazar. No, no es tan malo. No, con Dios no hay medias tintas. En el Señor no hay grises, no hay tonalidades. En lo espiritual no podemos ser engañados. Entonces por eso a uno llaman a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y queremos hacer ver lo malo no tan malo. No, es que no es tan malo, es que uno puede hacer eso. No sea tan legalista, no sea tan extremista, no sea tan ortodoxo. Y eso le dicen a uno cantidad de apelativos cuando uno demanda lo que es malo. Recuerde, en el Señor ve en negro y blanco, para decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando digo que el Señor ve en negro y blanco, es esto: no hay tonalidades, no hay matices, no hay grises. Es negro o es blanco, es amargo o es dulce, es luz o es tiniebla. Amén. Y por eso el profeta decía: hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y eso es lo que se ha infiltrado en la iglesia en estos últimos tiempos. Y ese es el peligro. Y congregación que no desarrolle discernimiento de espíritus será congregación que termine llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Porque recuerde que vendrá la apostasía.
Y la apostasía es de las últimas señales que se evidenciarán antes del regreso del Mesías. Y recuerde que la apostasía no es un acto que pueda provenir del impío, pues la apostasía proviene ¿de quién? De aquel que estaba adentro, del que está adentro, porque la apostasía es una renuncia a la fe. Es un desajustarse de la fe, es un rebelarse a la fe de Dios, es un apartarse del camino por el que se venía. Es decir, que la apostasía nace en el seno de la misma iglesia, y esa será de las últimas señales antes del regreso del Señor. Y por eso están emergiendo tantas apostasías, y se ve la apostasía. ¿Y por qué la apostasía gana territorio dentro de la iglesia? Precisamente por eso, porque no ha habido un desarrollo continuo y constante del discernimiento. Y por eso es que estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Job también hablaba de esto. Mire lo que dice Job 6:30. Dice allí: ¿acaso, dice el libro de Job, hay iniquidad en mi lengua, por lo que mi paladar no puede distinguir lo inicuo, no puede distinguir la iniquidad? Mira lo que dice Job, ahí el libro de Job. ¿Acaso hay iniquidad en mi lengua, por lo que mi paladar no puede distinguir lo inicuo, la iniquidad? ¿Cuándo no puede haber discernimiento? ¿Cuándo no se puede distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay qué? Iniquidad. O sea, si hay iniquidad en la vida de la persona no podrá diferenciar entre lo bueno y lo malo, y terminará contrariándose, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y por eso Job decía, allí en el libro de Job dice: ¿acaso hay iniquidad en mi lengua? Y lo hace de manera simbólica, como algo que él está ¿qué? Probando. Y dice que en su paladar él no puede distinguir. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a saborear las cosas, y en ese saborear espiritualmente, saber distinguir. Así como cuando a usted le pasan algo, cuando usted ha desarrollado el sentido del gusto y sus sentidos están activos, también el olor, el sentido del olfato, el sentido de la vista. A usted le sirven una comida en descomposición, usted por el olor de una vez ya la saca, ¿cierto? Pero aún si tiene dudas, ¿usted qué? Prueba un poquitico, uy, inmediatamente le va a saber ¿qué? Repugnante. Y tal vez la vista le va a mostrar si hay algún grado de descomposición. Asimismo, su gusto puede diferenciar entre cosas ácidas o cosas dulces, o si algo está amargo. Y es precisamente esos sentidos los que nos permiten muchas veces librarnos de situaciones terribles, que terminemos comiendo comidas contaminadas o en descomposición. Imagínense que no nos sirviera el sentido del olfato, que no nos sirviera el sentido del gusto, y todos estos sentidos que nos sirven son de defensa en realidad. Pues comeríamos cualquier cosa, y si esto está envenenado o está dañado, pues, o está en descomposición, pues lo más probable es que lo pasamos derecho, y eso va a traer consecuencias sobre nuestro cuerpo, por no tener los sentidos ¿qué? Agudizados, desarrollados. Por eso, cada vez que uno va a comer algo, ¿sí? Se activan todos los sentidos. De hecho, ¿usted no le ha pasado que cuando usted le sirven una comida de esas que vienen preparadas tan deliciosas, como que su preparación es tan sabrosa, ¿usted no le ha pasado que como que se le destiempla la boca y como que se le hace agua a la boca? Precisamente porque se activan, ¿sí? Los sentidos, ¿sí? Los sentidos que nosotros tenemos son activados, los sentidos. Asimismo, tenemos nosotros que activar nuestros sentidos para poder saber y distinguir lo inicuo de lo justo, la iniquidad, el pecado, la maldición, la tiniebla, lo malo, de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es luz. Porque si no, entonces vamos a estar comiendo cualquier porquería.
Vamos a estar comiendo espiritualmente, ya estoy hablando espiritualmente, ¿no? Vamos a estar ingiriendo a nuestro alma, a nuestro ser espiritual. Le vamos a estar echando cualquier cosa, cualquier carroña, cualquier carne podrida, y la vamos a pasar como si nada. Y como no tenemos el sentido del discernimiento habilitado y no lo hemos desarrollado, nos va a parecer hasta deliciosa. Va a decir, uy, qué comida tan rica esta. Y nos estamos contaminando. Y lo único que eso nos va a dejar, ese alimento, ¿sí?, en descomposición espiritual. Lo único que nos va a traer a nosotros es daño y nos va a ocasionar la muerte espiritual. Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. El Salmo 119 es una poesía hermosísima que exalta la palabra de Dios. Está hecha en acróstico. Cada 8 versículos del Salmo 119 está hecho con una letra del alfabeto hebreo. Los primeros 8 versículos todos empiezan con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Luego los otros 8 con la segunda, Bet, la segunda letra. Y así siguen, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y así hasta completar la última letra del alfabeto, que es la letra Tav. Entonces dice Salmo 119, 103. Cuán dulces son tus dichos, cuán dulces son tus dichos a mi paladar. Sí, más que la miel en mi boca. Nosotros tenemos que aprender a distinguir. En el libro de Job se nos dice, mire, estoy tan lleno de iniquidad, estoy tan lleno de pecado, estoy tan lleno de inmundicia, que no puedo diferenciar. Mi paladar espiritual no puede diferenciar lo inicuo. Simplemente me lo trago entero. Me trago un sapo y no me doy cuenta. ¿Sí o no? Y no nos damos cuenta. Y allí por eso el salmista dice, cuán dulces son tus dichos a mi paladar. ¿Cuándo empieza el paladar a desarrollarse para sentir lo que es dulce y lo que es amargo? Porque si usted puede sentir lo dulce, entonces es porque lo diferencia ¿de qué? De lo amargo. Si yo no diferencio de lo dulce ni de lo amargo, me van a saber ¿qué? Lo mismo. Por eso en el libro de Job dice, no puedo distinguir lo inicuo. O sea, no hay diferencia. ¿Le sabe a qué? Lo mismo. Le pueden dar un limón con sal y le sabe igual que una fruta dulce. Le sabe lo mismo. Entonces dice acá, cuán dulces son tus dichos a mi paladar. Sí, más que la miel en mi boca. Entonces, ¿cuándo empezamos nosotros a desarrollar el sentido del discernimiento? Ese sentido espiritual que nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo y nos permite saber qué es lo que está sucediendo allí. ¿Cuál es el espíritu con el que una persona viene? ¿Cuál es la actividad que se está dando, si viene de parte de Dios o es de parte de Satanás? Cuando nosotros empezamos a alimentarnos con sus palabras, con lo dicho. Ahí la palabra aparece, tus dichos. Es decir, su palabra son sus dichos, Él lo declarado por Él. Entonces, a medida que yo alimento mi ser adecuadamente con la palabra, mi sentido de discernimiento se va ¿a qué? Desarrollando. Entonces, ¿por qué la gente no puede, hoy por hoy, muchas veces no puede distinguir, diferenciar entre lo bueno y lo malo? Porque no han desarrollado su sentido de discernimiento, sencillamente porque no le dan la trascendencia a la palabra de Dios que debe tener. Cuando mi vida está desarrollada en la palabra de Dios, mi sentido de discernimiento se activa inmediatamente, se activa. Y mientras yo más alimento mi vida con la palabra, más va a ser la agudeza con la que mi discernimiento va a actuar. Voy a tener un sentido agudo
se va a incrementar poderosamente. De tal manera que no va a haber en mí dudas. ¿Esto será de Dios o será de Satanás? ¿Esto es bueno o es malo? ¿Esto de parte de quién viene? No voy a tener dudas. Porque inmediatamente voy a poder ver claramente, como ver lo negro con lo blanco. Así, sin ningún tipo de dudas. Ahí no van a haber dificultades, no va a haber deficiencia, y no voy a ser engañado en mis sentidos espirituales, que es allí donde obra Satanás. Y Satanás está ganando terreno en la gente, en la iglesia. Es por ese lado, porque a los que están en el mundo, allá los tiene bajo su dominio, bajo su potestad. Él es el Dios, dice la Biblia, de este siglo, es decir, de este mundo. Mientras este mundo exista como existe, bajo el régimen en el que existe, el Dios de este mundo es ¿quién? Satanás. Y allá la gente que está sin el Señor, Él las tiene ya bajo su potestad, ¿o no? Están bajo su potestad. Por lo tanto, ahora su actividad y su trabajo intenso, sabiendo que tiene poco tiempo. El mismo Señor dijo: vi caer a Satanás. Yo le vi caer ahí como un rayo. Y dice la Biblia que Él sabe que tiene ¿qué? Poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo, pues quiere minar la iglesia, la quiere llenar de cizaña. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues disfrazándose de ángel de luz, llevando a la gente a no vivir conforme a la palabra, a no tener la palabra como su prioridad. Hoy hay un desconocimiento grave de la palabra, y escasea la palabra tremendamente. La palabra escasea en la iglesia, y escasea. Ayer con mi esposa, muy temprano en la mañana, estábamos viendo un programa cristiano, y estaba un pastor predicando, y mi esposa y yo nos quedamos literalmente ayer, yo no estoy exagerando, nos quedamos esperando a que el pastor citara, aunque fuera un versículo de las Escrituras. Empezó hablando de que no estuvieras estancado, que no te quedes estancado. Y hable del estancamiento, y hable del estancamiento, y hable del estancamiento, y estancamiento por aquí. Y tú no te puedes quedar estancado. Tú tienes que surgir, tú tienes que estudiar, tienes que salir adelante, tienes que prosperar para que tengas una bendición, para que tengas que dar, bueno, una cantidad, y que salgas y que lo vas a poder lograr y lo vas a poder hacer. Y dele, y dele, y dele. Y en medio de eso, di un ejemplo del bambú chino. Entonces habló cómo el bambú chino toma cierto tiempo para poder ¿qué? Crecer. Porque durante los primeros años lo que el bambú hace es echar ¿qué? Raíces, pero no sale nada. Pero después de ciertos años, él dijo 4 años, yo tengo entendido que son 7 años. Sí, él dijo 4. Bueno, no soy experto en bambú chino. Sí, digamos que son 4 los que él dijo. Sí, que después de 4 años sale un pedacito. Pero en pocos meses, este árbol, en pocos meses, no se toma ni un año, puede ser en 6 meses, llega a una altura de 30 metros. Entonces él decía que así debíamos ser. E inmediatamente dijo: por eso hoy yo declaro que la unción del bambú chino está sobre tu vida. Yo casi me paralizo. Yo le dije a mi esposa: ¿escuchaste lo que yo escuché? Entonces, después de dar eso, dije: yo por eso declaro que la unción del bambú chino está sobre tu vida. Yo pensé que era la unción de Dios. Pues el apóstol Juan sí dice: ustedes tienen la unción del santo. ¿Cuántos tienen la unción del santo? A menos de que el bambú chino sea el santo, ¿no? Entonces uno ve ese tipo de cosas que lo único que hacen es alentar las emociones. Alimentan, son la parte emocional, pero no alimenta el alma, no alimenta el espíritu. Y que la unción del bambú chino, o sea, ya transferimos, o sea, ya el bambú chino, entonces yo no entiendo eso. No entiendo ese tipo de cosas.
Entonces inmediatamente uno allí puede entender, teniendo el discernimiento desarrollado, entiende que eso no es palabra de Dios. Pero uno ve la cantidad de gente que había allí y todas, amén. Apenas dijo él, declaro sobre tu vida la unción del bambú chino. Ahí todo el mundo levantó la mano y hizo amén, como que lo agarro la unción del bambú chino. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Yo no me imagino a Jesucristo predicando de eso. La unción del bambú chino sobre tu vida. Tremendo eso. Triste. Pero ver a todo el mundo, amén, amén, gloria a Dios. No filtran nada. Porque los sentidos, por ejemplo, hablando del cuerpo humano, los sentidos sirven ¿para qué? Para filtrar, ¿no? O sea, son filtros naturales en nuestra vida. Entonces el discernimiento es un filtro natural en el alma, en el espíritu, que nos permite saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nos quedamos esperando toda la enseñanza, que por lo menos citara un texto. Entonces ha perdido incluso relevancia que la palabra en la iglesia. Ya llegamos, nos predican y ni siquiera nos dicen abran la Biblia. O sea, ya ni siquiera se dan el trabajo de decir un versículo y descontextualizarlo, por lo menos. O sea, de decir un versículo y torcerlo, aunque sea, pues. No, ya la Biblia ya para qué. Entonces dice el salmista: cuán dulces son tus dichos a mi paladar. A medida que yo me alimento de la palabra de Dios, entonces agudizo el discernimiento en mi vida. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Dice: pero el alimento sólido. Cuando habla de alimento sólido, ¿a qué se refieren? A la palabra de Dios. ¿Cuál es el alimento sólido? La palabra de Dios, es decir, es la palabra genuina. La palabra genuina, hablada como es, correctamente, de manera verdadera. ¿Sabe que la palabra de Dios se puede predicar de manera falsa? Por eso el mismo profeta, ¿no? Dios habló a través del profeta Jeremías, por ejemplo. Y él advirtió, el eterno Dios, a través del profeta. Y dijo: aquel a quien llegue mi palabra, hable mi palabra verdadera. Aquel a quien llegue mi palabra, que hable mi palabra verdadera, que enseñe mi palabra verdadera. De hecho, de ahí nació el nombre de esta congregación, de ese texto, palabra verdadera. Porque el propósito es ese, no que nosotros nos creamos los únicos, los dueños de la verdad, no, jamás. Sino que nos hemos propuesto una meta: que la palabra que nos ha llegado, de Dios, la podamos enseñar de manera verdadera. Claro, porque a muchos llega la palabra, como dice el Señor, a quien llegue mi palabra, y muchos la hablan de manera ¿qué? Falsa y engañosa. Es decir, usan la palabra de Dios, que es verdad, para enseñar sus falsedades. Es decir, que se excusan en la verdad de la palabra para enseñar sus engaños y sus errores. Eso es tremendo, terrible eso. Entonces dice acá, Hebreos 5:14: pero el alimento sólido, que es la palabra de Dios, es para los maduros. ¿Para quién? Para los maduros, para los que han alcanzado la perfección, para los que han alcanzado estar completos. Es el texto o la palabra griega que aparece allí, ¿no? Para los que están completos. Ahora, dice la Biblia que en el amado, es decir, ¿quién es el amado? Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Él es el amado, ¿ok? Por eso el Señor, el Padre, siempre decía: este es mi Hijo amado. Él es el amado, ¿ok?
Entonces, como Él es el amado, dice la Escritura, en el amado, en Yeshua, nuestro Señor, estamos completos. O sea, nuestra perfección se basa o radica en ¿qué? En estar en Jesucristo. No somos perfectos por nosotros mismos, sino cuando estamos en Él. Y cuando yo estoy o una persona está en Jesucristo, esa persona debe sentirse ¿qué? Completa, perfecta. Amén. ¿Me hago entender? Ha llegado a la madurez. Es decir, ¿quiénes pueden comer la palabra sólida, la palabra de verdad? ¿Quiénes? Aquellos que están en ¿quién? En Jesucristo verdaderamente. Una persona que no está en Jesucristo, no se le puede dar una palabra, no se le puede dar la palabra sólida, porque se ahoga. Es como darle un pedazo de pan a un bebé recién nacido. Si usted pone en la boca de un recién nacido un pedazo de pan, lo ahoga, lo asfixia, no está preparado. Por lo tanto, cuando nosotros estamos verdaderamente en Jesucristo, es decir, ¿cómo saber que estamos en Jesucristo verdaderamente? Porque podemos recibir ¿qué? Una palabra sólida, un alimento ¿qué? Sólido, que no nos va a matar, que no nos va a ahogar, que no nos va a atragantar, sino que nos va a beneficiar, nos va a dar los nutrientes necesarios para poder desarrollar nuestra espiritualidad, para poder desarrollar el hombre interior, ese ser espiritual que hay dentro de cada uno de nosotros, lo que somos en realidad. Entonces dice acá, pero el alimento sólido es para los maduros, para los perfectos, para los completos. No sé cómo aparezca en su Biblia, completo, perfecto, maduro, cómo aparece, no sé. Pero el alimento sólido es para los maduros. Por medio, ojo, mire, es para los maduros, por medio del cual se habitúan al uso de las facultades de percepción, por medio del cual nos habituamos, es decir, desarrollamos el hábito, la costumbre, la continuidad del desarrollo de nuestra facultad de percepción. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Del alimento sólido, es decir, ¿por medio de qué? De la palabra. ¿Cómo se desarrolla entonces el discernimiento? Comiendo alimento ¿qué? Sólido, la palabra. Si usted se alimenta todos los días de manera genuina con la palabra, se sirve una porción generosa todos los días de palabra, y hágale con morro, tranquilo, no hay problema. Sí, como le gusta a algunos que le sirvan con morro, ¿sí? Hágale que se esté rebosando, no importa. Sírvase, que esto no lo va a indigestar. No lo va a indigestar. Cada porción de palabra que usted coma va a ser bendición para su vida. Va a ser alimento para su alma, para su espíritu. Amén. Sírvase generosamente. Pero es que hay algunos que están a dieta con la palabra. No, de palabra sírvame poquitico, una cucharadita nada más. Y así se van a volver anoréxicos espirituales. ¿Sí? O hay algunos que, bueno, pues sírvame, y se la sirven y luego están en el baño espiritualmente tratando de devolverla. Ojo con eso. Cuidado. Sírvase una buena porción de la palabra, generosa. Todo el día esté picando, esté comiendo, ¿no? Hágalo con la palabra. No se va a indigestar, no va a ser contraproducente, no va a producir ningún efecto colateral, más bien va a ser de bendición para su vida. Amén. Aliméntese continuamente de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tomamos el alimento sólido, que es la palabra de Dios, por medio de ese alimento se habitúan nuestras facultades de percepción al uso. O sea, las facultades de percepción se van a incrementar. O sea que ya a mí no me pueden venir a engañar, no me pueden venir a decir cualquier cosa y engañarme con cualquier viento de enseñanza o de doctrina, como enseña la Biblia. No va a venir cualquier espíritu por allí
para engañarme, cualquier espíritu de error, para yo caer en él. Más bien voy a tener la suficiente capacidad de poder saber qué es lo que está actuando allí. Y dice allí, por medio del cual, el alimento, se habitúan al uso de las facultades de percepción. Ojo, teniendo ejercitado el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y esa palabra que aparece allí, ejercitado, literalmente habla de una persona que comúnmente se acostumbra a hacer gimnasia, ¿no? Ejercicios gimnásticos, ¿sí? O sea, ejercicio, como que alguien va. Y nosotros tenemos que estar acudiendo al gimnasio espiritual. Y el gimnasio espiritual está ¿dónde? En la palabra. Es decir, en la palabra está todo allí, en la palabra. Ese es el gimnasio del alma. Así como usted debe ir al gimnasio, ¿sí? Para físico, para poder tener su cuerpo bien, pues así también debe ir el alma. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo, a dar más de nosotros, a estar metiéndonos con el Señor, a estar en su palabra continuamente, decididos, dedicados. Y esto no puede ser ejercicio de que uno haga ejercicio por un día. Tiene que ser algo ¿qué? Continuo, todos los días, para poder entonces ejercitarse correctamente. Entonces dice acá, teniendo ejercitado el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entonces mire que nosotros tenemos que ejercitarnos continuamente en esto, en el discernimiento. Si nosotros no nos ejercitamos, no hacemos los ejercicios gimnásticos espirituales correspondientes a esto, nuestro músculo de discernimiento espiritual se va a atrofiar. Eso es lo que le pasa a uno cuando uno usa cierto miembro. Así tiene que ser con nosotros en la parte espiritual. Tenemos que estarnos entrenando para que no se nos atrofie el músculo del discernimiento y esté fortalecido, esté bien grueso, poderoso en el nombre del Señor. Entonces dice aquí, teniendo ejercitado el discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Y cómo lo ejercitamos? Por medio del alimento sólido, es decir, ¿por medio de qué? De la palabra de Dios. Todos los días, la palabra de Dios. Y a medida que usted ingiere palabra de Dios, usted va a tener su discernimiento bien ejercitado. De tal manera que usted rápidamente va a poder discernir entre lo bueno y lo malo. No va a tener dudas. Es decir, no va a haber dudas. ¿Será? ¿Y si esto es de Dios? ¿Y qué tal que no sea de Dios? Uy, no, pero si es de Dios, qué miedo que uno de pronto esté hablando mal. Ay, pero qué tal que no sea de Dios. Y si no es de Dios, no, también qué miedo. Entonces uno se pone en duda. Y la Biblia dice que el que duda es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo es el que duda? Eso lo dice el apóstol Santiago. El que duda es que inconstante en todos sus caminos. No hay constancia. Volvemos a lo mismo. Para el ejercicio debe haber ¿qué? Constancia. Pero cuando uno es inconstante, cuando una persona es inconstante en la palabra, cuando una persona no le da la trascendencia a la palabra de Dios que debe tener en su vida, cuando no le da esa importancia, sencillamente la persona es una persona que empieza a desarrollar una enfermedad llamada duda. La atrofia del discernimiento es la duda. ¿Me hago entender? O sea, así como cuando un músculo se atrofia, así mismo la atrofia del discernimiento es la duda. Es decir, el discernimiento se vuelve blandito, blandengue. Entonces viene cualquier cosa y la persona no sabe, ¿es bueno o es malo? ¿Eso es luz o es oscuridad? ¿Es amargo o es dulce? Entonces la gente no va a saber, no va a tener la suficiente claridad al respecto.
Y nosotros necesitamos tener la suficiente claridad, ¿sí? No podemos, sí, o es amargo o es dulce. ¿Cómo? Hay una palabra para mezclar los dos, ¿cómo es que se dice? ¿Sí? Agridulce, ¿no? No, ¿es amargo o es dulce? Es como agridulce. No, pues, no, ¿es amargo o es dulce? Pero cuando la persona no tiene el discernimiento desarrollado, no es agridulce, no. ¿Es oscuro, es negro o es blanco? Pues yo lo veo como gris. ¿Es luz o es sombra? Pues lo veo como nublado. ¿Sí? Porque no ha desarrollado su sentido como debe ser. Y nosotros estamos llamados a desarrollar el sentido. Entonces el que duda, dice el apóstol, es inconstante en todos sus caminos. Y esa inconstancia es la que lleva al ser humano, o esa duda que lo lleva a la inconstancia, es la que lleva al ser humano a llamar a lo bueno malo al último y a lo malo bueno. Por último terminamos peor, porque ante nuestra falta de discernimiento empezamos a llamar a la luz tinieblas, a las tinieblas luz, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo, a lo bueno malo, a lo malo bueno. Ese es el problema. Estamos llamados entonces a desarrollar esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que desarrollar esto? Precisamente para poder enfrentar estas situaciones. Y mucho más, porque nosotros se nos ha delegado algo mucho más glorioso. Mire lo que dice Primera de Corintios 6:2. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 6:2. Dice: ¿acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Pregunta, ¿quiénes van a juzgar al mundo? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los que hemos sido santificados por el Señor para salvación, nosotros, la iglesia. Los santos no son los que han beatificado y santificado en el Vaticano. Esos no son los santos. Santo es aquel que se aparta para el Señor. Mire, la palabra santo, kadosh, que viene de la misma raíz de santidad, kedushá, que la raíz de la palabra hebrea es kadash, significa apartarse. Mire cómo funciona esto, lo de la santidad. Acá está el pecado. Este es el pecado, no sé si la cámara me sigue hasta acá. Este es el pecado. Y allá en el lado opuesto está Dios. Cuando Él me llama, yo estoy acá en el pecado. Cuando Él me llama, me hace el llamado, me hace un llamado de santidad, dice la palabra. ¿Cómo actúa el llamado de santidad? Que yo me devuelvo hacia Él, porque la palabra arrepentimiento en hebreo significa teshuvá, que significa regresarse por el camino del cual me aparté. Entonces me aparté del camino que me lleva hacia Dios. Entonces me regreso por el camino. Entonces, ¿qué sucede a medida que me voy regresando hacia Dios? ¿Qué sucede? ¿Me voy qué? Alejando del pecado. Entonces, cada paso que yo doy es un paso de santificación. Eso es santidad. Entonces, la palabra santo es estar apartado del pecado, separado para Dios. Es decir, me aparto del pecado, me separo del pecado para ser apartado para Él. Mire la diferencia: apartado del pecado, apartado para Él. Entonces, cada vez que doy un paso hacia Dios, ¿qué estoy haciendo? Me estoy apartando del pecado. Eso es santificación. Ese es el proceso de la santificación que nosotros vivimos día a día. Y a medida que nosotros nos alimentamos con la palabra, nos vamos santificando, nos vamos haciendo más santos, más santos, más santos, más santos, más santos, hasta que estemos con Él. Y eso sucederá ¿cuándo? Cuando el Señor ¿qué? Venga. Ahí vendrá la completitud de la santidad, porque Él nos tomará para llevarnos ante el Padre, dice la palabra, para estar cara a cara con Él. Y habremos alcanzado la totalidad de la santidad. De eso se trata. La santidad dice que los santos
Los santos son aquellos que se están santificando, ¿qué? Día a día, que se vuelven a su Señor, que se vuelven a Él, se acercan a Él para distanciarse del pecado. ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán? La palabra juzgar allí, que es la misma raíz que la palabra crisis. Crisis. Recuerde, discernimiento es diacrisis. Diacrisis. Y juzgar es crisis. Crisis. ¿Ha escuchado la palabra crisis alguna vez? La palabra crisis significa estar bajo juicio o en juicio, ¿sí? Como en un juicio, en un estrado judicial, ¿no? Es un acto judicial. La palabra crisis es un acto judicial. Pero cuando la gente dice estoy en crisis, lo que está diciendo es estoy bajo juicio. Yo no creo que ninguno de ustedes está en crisis en el nombre del Señor, amén. Estamos bajo la bendición del Señor. Entonces viene la misma raíz, diacrisis, crisis, crisis, juzgarán, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede una persona hacer un justo juicio? Porque tiene que discernimiento para poder diferenciar lo bueno de lo malo, para poder dar un justo juicio, para poder así hacer algo equilibrado. Y por eso dice, ustedes juzgarán, los santos juzgarán al mundo. Y mire, dice acá, y si el mundo, sigue diciendo, ha de ser juzgado por ustedes, incapaces son de juzgar lo más sencillo. Incapaces son de juzgar lo más sencillo. Mire, si a nosotros, a la iglesia, a los santos del Señor, se les ha entregado el juicio del cosmos, la palabra mundo que aparece ahí es cosmos. ¿Por qué? Porque la palabra cosmos lo integra todo, todo. Porque no solamente será juicio sobre este mundo, sino aún sobre lo espiritual. Y ahora lo sigue diciendo. Entonces dice, si ustedes han de juzgar el cosmos, incapaces son de juzgar lo más sencillo. Y juzgar lo más sencillo, juzgar lo más simple, juzgar lo menor, lo más pequeño, es aprender a diferenciar entre ¿qué? Entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es juzgar lo sencillo? Aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Claro, eso es lo mínimo. Es lo mínimo. Saber diferenciar entre lo negro, blanco, entre la luz, las tinieblas, entre lo amargo, lo dulce. Sigue diciendo el versículo 3, ahí se los muestro. Dice, ¿acaso no entienden ustedes que si aún juzgaremos a los ángeles, ¿a quiénes vamos a juzgar? A los ángeles. Por eso el cosmos, la totalidad, incluye aún a quiénes, a los ángeles. Usted no ve que la mayoría, los mediocres dicen, no juzgues. No juzgues. Eso es un mediocre. Porque el mediocre es el que duda, ¿no? Una vez aprendí que el mediocre es el que medio cree. ¿No? ¿Qué significado tan profundo, ¿no? No, pero mediocre no es eso, ¿no? Pero sale, ¿cierto? Sale, ¿no? Allí. Entonces el mediocre sencillamente dice no juzgues. En cambio la palabra nos dice desarrollen su sentido de juicio para que puedan juzgar con justo juicio. Entonces el Señor dijo juzguen con justo juicio. Crisis, ¿no? Juzguen con justo juicio. Pero el mediocre, el que duda, el que es blando, el que no sabe diferenciar, siempre va a decir, no juzgue, no juzgue, porque quiere ser más piadoso que Dios. Muchas veces, cuando la orden es, juzguen con justo juicio. ¿Y por qué tenemos que aprender a juzgar desde aquí? ¿Por qué tenemos que aprender a desarrollar ese papel? ¿Por qué tenemos que aprender a desarrollar el discernimiento para poder juzgar? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha entregado ¿qué? El juicio del cosmos.
¿Acaso no entienden que acaso ustedes no entienden que si aún juzgaremos a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Si a nosotros se nos ha entregado aún el juzgar a los ángeles, aquellos que se rebelaron contra Dios, aquellos ángeles que se rebelaron contra Él, ¿sí? Vamos nosotros a ejercer juicio sobre ellos. Dice Él, ¿cómo no pueden juzgar las cosas de este mundo, de esta vida? Es decir, que nuestro juicio no solamente se va a limitar a las cosas de este mundo, de esta vida, sino ¿de qué? Del mundo venidero, del mundo espiritual. Amén. Amén, iglesia. Pero ¿cómo podremos nosotros hacer justo juicio en aquel momento si desde aquí no aprendemos y no desarrollamos el sentido del discernimiento? Claro, el Señor le va a entregar esto a sus santos, aquellos que han desarrollado. ¿A quién le va a entregar el Señor esto? A los santos. Pero estos santos habrán desarrollado, habrán ejercitado su facultad de percepción, habrán ejercitado su discernimiento, habrán comido continuamente alimento ¿qué? Sólido, la palabra. Es decir, que van a estar en la capacidad de poderse sentar en tronos, dice la Biblia, para juzgar. ¿O no dice eso la Biblia? La Biblia lo dice. Entonces nosotros tenemos que aprender a juzgar desde aquí. ¿Y por qué? Por esto. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, antes bien pongan a prueba los espíritus para saber si proceden de parte de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Ese versículo es concluyente. Amados, no crean a todo espíritu, antes bien pongan a prueba los espíritus para saber si proceden de parte de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué pasa? Los profetas son hombres, que hablan por medio del espíritu ¿de quién? De Dios. Pero ¿cómo saber si un profeta habla por el espíritu de Dios o no? ¿Cómo saber si ese profeta que dice ser profeta realmente trae el espíritu de Dios? Eso es lo que nos invita la palabra y nos enseña. Porque muchos dicen, muchos se van a aparecer hablando de parte de ¿quién? De Dios. En pocas palabras, lo que el apóstol Juan está diciendo, si ustedes me lo permiten parafrasear, lo que él está diciendo es: amados, no crean a todo el que dice venir de parte del Espíritu de Dios. Antes bien, pónganlos a prueba para ver si vienen de parte de Dios realmente, para saber si el espíritu que hay en ellos es un espíritu que está de parte de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas, ¿cuál es el peligro? Que muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y a qué sale un falso profeta? A engañar. Y por eso dice que hay que someterlos a prueba. ¿Hay que someterlos a qué? A prueba. Ahí dice, en algunas Biblias dice prueben, ¿no? Prueben. La palabra que aparece allí es la palabra dokimazo. Dokimazo. Y dokimazo en griego significa someter a prueba, examinar con el fin de decidir. Dokimazo. Poner a prueba con el fin de decidir, examinar, saber distinguir. Dokimazo, saber distinguir. Es decir, que cada vez que uno que dice ser profeta o ministro de Dios o apóstol de Dios empieza a hablar en nombre de Dios, inmediatamente hay que ponerlo ¿a qué? A prueba. Por ejemplo, cada vez que yo les hablo acá, ¿ustedes qué deben hacer? Ponerme a prueba. ¿Y cómo me ponen a prueba? ¿Cómo me examinan? Por la palabra. Si lo que estoy diciendo es real.
Y está confirmado totalmente por la palabra. Pero para eso ustedes deben estar educados en la palabra. Para eso ustedes deben estar acostumbrados a la palabra. Porque si no están acostumbrados al alimento sólido, no están acostumbrados a la palabra, cualquier bobada que yo les diga les va a parecer real. ¿Me hago entender? Por eso cuando uno está bien educado en la palabra y se sienta a escuchar a aquel que dice venir en el Espíritu de Dios, y uno se siente a escucharlo y uno empieza a probarlo por la palabra, lo estoy probando, cada palabra que él dice lo estoy probando, lo tengo que poner a prueba. Eso es lo que me manda la palabra, ponerlo a prueba, examinarlo para saber si lo que dice es verdad. Y cada cosa que dice, sí, tengo que registrarla por la palabra, tengo que mandarla por el sedazo de la palabra, sí, tengo que pasarla por el colador de la palabra. Cada frase, cada palabra, cada cosa que diga por el colador. Y ahí me daré cuenta si esa persona realmente viene de parte de Dios o no. Y cada vez que lo haga, porque hoy puede que haya hablado de parte de Dios, pero yo no sé si el día de mañana su corazón se le tuerza. Entonces la palabra que habló hoy, si fue de Dios, amén, gloria a Dios, y la tomo para mi vida y puedo decir amén a esa palabra. Pero si al otro día vuelve la persona y dice, aquí estoy, vengo como ministro de Dios, vengo como profeta de Dios, inmediatamente hay que someterlo a ¿qué? A prueba otra vez. Y ese día también tiene que ser sometido. Y si ese día no pasó la prueba, pues hay que demandar eso. Hay que denunciarlo y hay que decirlo. Y termina el último texto diciendo, primera de Juan 4:6. ¿Lo tienen? Primera de Juan 4:6 dice, nosotros, dice Juan, primera de Juan 4:6, ahí mismo, nosotros somos de Dios. ¿Nosotros somos de quién? De Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de ¿qué? De verdad y ¿qué? Y el espíritu de error. O sea, hay dos tipos de espíritu. El espíritu de la verdad. ¿Cuál es el espíritu de la verdad? Pues el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la promesa. Recuerde que el Señor dijo, les enviaré el espíritu de la verdad, la promesa del Padre, amén. Entonces está el espíritu de la verdad, que es el espíritu de Dios, es el espíritu de la promesa dado a ¿quién? A la iglesia. Pero también está el espíritu de ¿qué? De error, de engaño, de mentira. Ese viene de parte de ¿quién? De Satanás. O sea, aunque Dios mismo permite esto, viene por obra de Satanás, como lo dice por ejemplo el apóstol Pablo dice, ¿sí? Hablando del inicuo, hablando del hombre sin ley, el hombre que quebranta la ley, aquel que nosotros conocemos comúnmente como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que en realidad es el hombre sin ley, el hombre quebrantador de la ley. El apóstol Pablo dice que aquel inicuo viene por obra, por el accionar ¿de quién? De Satanás. Sin embargo dice que esto lo permite Dios, ¿sí? Dios lo permite para que todos los que no creen en la verdad, crean ¿en qué? Al error, al engaño. Para que todos los que no crean al espíritu de la verdad, crean el espíritu ¿de qué? Del error, del engaño, a fin de que sean condenados. Por cuanto creyeron más al error, al engaño, que a qué? Que a la verdad. Por cuanto se complacieron más en la injusticia. Mire cómo dice la palabra. Entonces el apóstol Juan nos deja ver que está el espíritu de la verdad, que el espíritu de la verdad es el espíritu de la promesa que Dios ha implantado en sus hijos, aquellos que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y los que han alcanzado madurez es porque están verdaderamente ¿en quién? En Jesucristo, en Yeshua. Los que han alcanzado madurez están verdaderamente ¿en quién? En Yeshua. En ellos está el espíritu de la verdad. Pero los inmaduros, los que no han alcanzado la madurez suficiente, los que miran varias tonalidades, los que a lo amargo llaman dulce y a lo dulce amargo y no saben diferenciar, sobre ellos viene ¿qué? El espíritu de error, de engaño, de mentira.
porque no tienen su facultad desarrollada, no la han entrenado. ¿Por qué? Por la falta del estudio de la palabra, porque no se alimentan de la palabra sólida. Por tanto, nosotros estamos llamados a vivir conforme a la palabra. Y el apóstol Juan lo advertía: falsos profetas vienen, y los falsos profetas llevarán a la gente al espíritu de ¿qué? Del error. Al error, error tras error, engaño tras engaño, mentira tras mentira. En cambio, los verdaderos profetas de Dios hablarán su palabra como es y llevarán a la gente en el espíritu de la verdad. Que el Señor nos ayude, mis amados, para desarrollar cada día nuestro discernimiento. Amén. El sentido espiritual del discernimiento. Pongámonos de pies, por favor.